¿Qué tal? Me pediste que te explique estos problemas de estequiometría y bueno, mira, en principio te dan 400 gramos de aluminio, que es este elemento, que reacciona con oxígeno para formar óxido de aluminio. Antes de seguir con el problema, acordate que un metal más oxígeno te da un óxido. Entonces el oxígeno siempre acaba oxígeno 2 porque es gaseoso. Eso después te voy a hacer algún video de todas las ecuaciones, así lo ves. Pero es el metal más oxígeno 2 porque es oxígeno gaseoso, reacciona y te va a dar el óxido de aluminio. El número de oxidación del aluminio es 3, pasa acá, el número del oxígeno es 2, pasa acá. Ese es un método bastante mecánico para hacer. Y para igualar, fíjate que vos tenés acá 3 oxígenos y acá 2, entonces es como que este 2 lo pones acá y este 3 lo pones acá. Entonces de esa manera 3 por 2 es 6 y 2 por 3 es 6. Y después el aluminio queda igualado porque haces 2 por 2, 4. Siempre es importante en todos los problemas de estequiometría que tengas la fórmula igualada. Después empieza un asunto de mecanismo. Antes de ver qué me va a pedir, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner cuáles son los datos estequiométricos. Entonces, esos datos estequiométricos los vas a sacar mirando la fórmula. Vos acá tenés un 4, acá tenés un 3, acá tenés un 2. Bueno, quiere decir que 4 moles de aluminio te van a reaccionar con 3 moles de oxígeno para darte como resultado 2 moles de esta sustancia. Esto va a ser equivalente, viste que un mol es equivalente a la masa molecular expresada en gramos y es equivalente al número de moléculas. A ver, te lo voy a anotar. ¿Ves? O sea, un mol es equivalente a esta cantidad de moléculas, o sea, es como que es una cajita con esta cantidad de partículas. Y si lo peso o saco la masa, sería la masa molecular, la que sacas de tabla. Y si fuese un gas en condiciones normales, en ese caso sería 22,4 litros. Pero en principio eso no lo voy a poner porque no siempre me dan condiciones normales. Entonces, un mol es esto y es esto. Esto mismo lo puedo poner así debajo de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, 4 moles de aluminio son 4 por 27 gramos de aluminio. Es decir, esta multiplicación me daría la masa que tendría 4 moles de aluminio. 3 moles de oxígeno sería 3 por 32, que es la masa molecular de esto. Esto lo sacas de tabla, creo, que vos sabés cómo se hace. O sea, vas a la tabla, buscas oxígeno, el oxígeno pesa 16, lo multiplicás por 2 y te da 32. Y acá tendrías 2 moles por la masa de esto. Esta masa que está acá es 2 veces 27, que es la masa del aluminio, más 3 por 16, que es la masa del oxígeno. Entonces, no voy a poner en esta filita el tercer dato porque no me lo va a pedir, no me lo pide acá. Porque me pide la masa de aluminio, de óxido de aluminio formado. O sea, me pide esto en gramos. ¿Sí? O sea, anoto esto con su unidad para que esto sea más fácil. Y el volumen de oxígeno. Cuando me pida volumen, lo que voy a sacar son moles. Porque después voy a usar la famosita fórmula esa que es P por B NRT, de esta fórmula, ¿no? P por B, número de moles por R por T. R, acordate que es 0,082 litro por atmósfera sobre grado Kelvin por mol. Y la temperatura va en Kelvin siempre en la fórmula de gases, que es centígrados más 273. Bueno, dicho esto, vuelvo al problema. Entonces, primero pongo los números de moles. Primer dato estequiométrico. Segundo dato estequiométrico, ese número de moles multiplicado por las masas molares de estos compuestos. Y tercer paso, yo pondría los datos y las incógnitas para que me quede todo armadito. Tengo 400 gramos de aluminio, quiero saber el número de moles de esto, quiero saber la masa de esto. Entonces procedamos a resolver. Fíjate, la primera pregunta es ¿cuál es la masa de este compuesto? Entonces, fíjate que si esto está en gramos, de estos dos, elijo el que tiene gramos. O sea, esto va a ser a esto como 400 es a X. Esto es una regla de 3 simple, ¿ves? Siempre me fijo la unidad y que sea
el mismo elemento, el mismo compuesto el que estoy poniendo acá, ¿no? Entonces, si esto es a esto, esto será esto. Entonces, hacer la cuenta. ¿Te acordás que la regla de 3 se multiplica este con este dividido el de acá? Y eso te va a dar la masa de óxido de aluminio que se va a formar cuando vos pongas 400 gramos. Fijémonos en la otra pregunta. La otra pregunta es, ¿cuántos moles de oxígeno? Recordá que siempre que me pregunte volumen, saco moles para poder usar después esta fórmula. Entonces, esta no va a cambiar porque mi dato es gramo, voy a usar de estas dos cosas, uso la que tenga la misma unidad. Entonces, esto me va a dar 3 moles, esto X moles. Siempre me fijo acá cuál es la unidad que quiero y elijo eso dentro de la columna que está arriba, ¿no? Si esta masa reacciona con 3 moles, me dan 3 moles, esta masa me van a dar X moles. Escribamos esto. ¿Ves? Acá hice la cuenta, me dio 11,1 mol. Entonces, ¿qué hago con esto? Como me pide volumen, voy a esta fórmula, tengo todos los datos, dice condiciones normales el problema. Fíjate que en el enunciado me dice el volumen de oxígeno que reacciona a 20 grados y presión normal. Presión normal significa una atmósfera. 20 grados, le sumo 273, me da 293 Kelvin. Entonces, reemplazo esos datos en la fórmula. Fíjate que si te haces mucho lío con las unidades, hacelo en una cuentita aparte y después agregáselas. O sea, porque mol se va a ir con mol, atmósfera con atmósfera, Kelvin se va a ir con Kelvin. De última te va a quedar litro. Y este sería tu resultado para el problema. Bueno, acá vamos a hacer otro problema que también te pidieron, que es, vos deseas obtener 500 litros de gas hidrógeno a 25 grados y 800 milímetros de mercurio. Bueno, acá ya hay varias cosas que te tengo que explicar, porque me dan el volumen del gas y está en estas condiciones, ¿no? Con esto vamos a sacar el número de moles de gas hidrógeno para usarlo en la estequiometría. Bueno, sigo leyendo. Para esto se pone a reaccionar magnesio metálico, con ácido clorhídrico. Entonces, ahí magnesio es magnesio metálico y ácido clorhídrico, acordate que esto es sin oxígeno, son los hídricos son los que se forman con el no metal y el hidrógeno solamente. Entonces, bueno, este es el ácido clorhídrico, el número de oxidación de este es -1, de este es +1, intercambiás y te da el ácido clorhídrico. Y vos obtenés cloruro de magnesio. El magnesio tiene número de oxidación 2, entonces, bueno, de nuevo intercambiás los números de oxidación, te da óxido de magnesio más hidrógeno. Antes de seguir leyendo, igualemos. Fíjate que si acá tiene un 2, tiene que haber un 2 de este lado. Y tengo 2 hidrógenos, como es hidrógeno 2 ya está. El resto de la ecuación ya está igualado. Lo primero siempre en estequiometría es la ecuación y la igualación de esa ecuación, porque si no, no da nada. Bueno, entonces me piden qué masa de magnesio deben reaccionar y el número de moles de ácido clorhídrico que deben reaccionar. Entonces me dan como el resultado en este problema, es al revés, me están dando este dato. En realidad me están dando un volumen de hidrógeno. Entonces voy a sacar el dato de moles, porque es lo que voy a usar en la estequiometría. Entonces yo tengo, esto es volumen. Bueno, tengo el volumen, la temperatura, que le sumo a 25 grados 273. La presión está en milímetros de mercurio. Yo acá lo hice automáticamente, agarré milímetros, lo dividí por 760 y el resultado de esto me da en atmósferas, que me dio este número. Lo puse acá directo, 1,053. Si no, acordate de regla de 3, si 760 milímetros es una atmósfera, 800 es X. Yo directamente, como siempre vienen los problemas así, si está el milímetro lo dividís por esto y listo, y el resultado va a estar en atmósferas. Bueno, reemplazo en la fórmula, esta es la de P por B, NRT, despejamos número de moles. Entonces, si haces eso y reemplazás los datos de presión, de volumen, de temperatura, fíjate cómo se te van las unidades
este litro se te va a ir con este litro, esta atmósfera con esta atmósfera, Kelvin con Kelvin, y te queda mol debajo del de abajo, o sea, eso es lo mismo que estuviese arriba, ¿no? O sea, te queda, se te van todas las unidades salvo este mol que está abajo de todo lo que está abajo. Entonces, viste, extremos con extremos, medio con medios. Bueno, más allá de eso, está abajo de abajo, pasa arriba. Entonces, hago toda la cuenta. Acordate cuando hagas la cuenta que multiplicás lo de arriba, multiplicás lo de abajo y después dividís. Ojo, ojo que si vos haces esto por esto, dividido esto por esto, te va a dar mal, ¿eh? O sea, tenés que hacer la cuenta de acá abajo, que eso es un error muy común que siempre veo. Hay que hacer las cuentas de arriba, la cuenta de abajo y lo dividís. Entonces eso te da 21,5 moles. Bueno, vayamos a el problema en sí. Vamos a poner la fórmula, ya la habíamos comentado. Recordad que pongo el número de acá adelante como si fuese el número de moles, 2 moles, un mol, o sea, es como que voy mirando estos números y me da, bueno, las cajitas de estas cosas que tengo. Cada mol tiene la masa igual a la masa molecular relativa expresada en gramos. Entonces, un mol de magnesio va a ser 24 gramos. Este número lo sacas de la tabla. Si no tenés tabla periódica, seguro que podés bajarte una aplicación donde está. Hay miles de aplicaciones de tablas periódicas, la podés tener a mano en el celular. Acá tenés 2 moles, ¿ves? De ácido clorhídrico. La masa es 1 más 35,5, te da 36,5 multiplicado por el número de adelante. Acá sería la masa del magnesio, que es 24, más 2 por 35,5, te da 95 multiplicado por 1, que es el número de la igualación de la ecuación. Y 2 por 1, 2 gramos. O sea, estos de acá, recordad que yo los llamo datos estequiométricos, porque son de la ecuación, son datos de la ecuación. Estos son los datos propios del problema, los datos y las incógnitas. Entonces acá mi dato era lo que saqué de hidrógeno aquí, porque a mí me daban el volumen, ¿te acordás? Saqué el número de moles. Entonces a mí me piden, fíjate que me van a dar esto en moles, voy a usar esto en moles. Voy acá, ahora me piden los gramos de magnesio. Entonces esta incógnita está en gramos. Entonces, ¿cuál voy a usar de estas dos? Voy a usar la que tenga la misma unidad. Por ejemplo, digo, si un mol son 24 gramos, 21,5 moles será X. Y armo la regla de 3. Entonces, a ver, bajemos esto. ¿Ves? Si un mol de hidrógeno son 24 gramos de magnesio, 21,5 moles de hidrógeno son 516 gramos de magnesio. Fíjate que es hidrógeno, hidrógeno, magnesio, magnesio. Y la última pregunta eran los moles de ácido clorhídrico, que era este. Entonces, si un mol reacciona con 2 moles, 21,5 con X moles. Entonces, veamos cómo quedó esa regla de 3. ¿Ves? Un mol de hidrógeno reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico. 21,5 moles de hidrógeno me estarían dando 43 moles de ácido clorhídrico. Entonces, siempre es la misma unidad, la misma sustancia, la misma unidad, la misma sustancia en la regla de 3. Chequea eso así no te equivocas. Bueno, y eso es este segundo problema. Voy a hacer el otro video con los otros problemas que te dieron.